¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una edición más de Dialogando, programa de entrevistas producido por la Universidad Jaime Bauzá Mesa. Hoy contamos con la presencia de Iván Unaico. Él es licenciado en periodismo, tiene una especialización en marketing y un MBA en administración. Iván, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. ¿Qué tal, José? Con mucho gusto. Tú eres egresado de periodista de profesión. Sí. Sin embargo, te desempeñas como relacionista público. Así es. Dime, ¿qué tan complicado es dar este paso del periodismo a las relaciones públicas? ¿Es diferente? ¿Es distinto? El periodismo es importante en las relaciones públicas porque te permite conocer el lenguaje de los medios de comunicación. Sin embargo, la transición entre ser periodista y ser relacionista público ha sido un poco complicado porque, como sabrás, el periodismo busca información, busca denuncias, no tienen amigos. Es como dice Beto Ortiz en su Twitter, ¿no? Yo no tengo amigos, tengo fuentes. Sin embargo, de pasar a ese chip que tienes en la cabeza de periodista, a pasar a relacionista público, en el cual tú tienes que forjar relaciones no solamente con empresas, sino con distintos grupos objetivos, como por ejemplo con el ministerio, la policía, Fuerza Aérea, entre otros, sin tener ese chip de periodista de tener que investigarlos o tener que hacer una denuncia, cuesta un poco al principio. Hacer comunicación con las fuentes también es parte de hacer relaciones públicas. Tú te comunicas todos los días. Como relacionista público, tú tienes que manejar información y con tus stakeholders o los stakeholders de tus clientes tienen que compartir información de manera continua. En el ejercicio, ¿cuáles son las ventajas de un periodista sobre un relacionista público? Conoce los medios de comunicación. Para un relacionista público, un periodista que pasa a hacer relaciones públicas, ya para él es más fácil poder tener accesibilidad a los medios ante cualquier situación, sea para poner una nota de prensa o para simplemente tener relacionamiento entre tu cliente o algún periodista, o para resolver una crisis, porque ya sabes quiénes son las personas que toman decisiones, sabes qué lenguaje, cuál es el lenguaje periodístico, sabes cómo piensan los periodistas para poder ponerlo en tus estrategias, ¿no?, de comunicaciones. ¿Cómo liderar la competencia en el ámbito de las relaciones públicas? ¿Cómo hacer un buen trabajo de relaciones públicas y en el desempeño profesional? Lo más importante es que un relacionista público tiene que ser multidisciplinario. En las relaciones públicas no solamente entra el periodismo, también entra mucho de marketing, entra mucho de publicidad, entra mucho de administración. Tienes que, aparte de ser periodista o ser comunicador, tienes que especializarte en otra carrera. La mejor recomendación que le puedo dar a los jóvenes que quieren ser relacionistas públicos es que, muy aparte de estudiar comunicación y relaciones públicas, tienes que especializarse en otro ámbito del mundo empresarial. Dime una cosa, las relaciones públicas, ¿cómo están conformados? ¿Cómo está conformado un equipo de relaciones públicas dentro de una empresa? Normalmente está conformado por un gerente general, que es el que maneja toda la empresa, por un director de cuentas, por un director de prensa. Después están los equipos más experimentados, que son los que manejan grupos de ejecutivos, que son los supervisores. Después vienen los ejecutivos seniors, que son jóvenes, pero con ya algo de experiencia, que manejan ya cuentas específicas, ¿no? Es como un mando militar, ¿no? General, tienes al general, tienes a los capitanes, tienes a los sargentos y tienes a los soldados. Es la misma estructura. Un área de relaciones públicas, o por lo menos las relaciones públicas, debe ser ajeno a la empresa o dentro de la empresa, interno a la empresa. ¿A qué te refieres? ¿Que debe estar dentro del mismo local? Claro, o sea, las relaciones públicas deben ser ajenos. Tú trabajas para Corporación Pro. Sin embargo, también hay empresas que tienen su propio área de relaciones públicas. ¿De cuál se debe prescindir? Actualmente la empresa moderna no puede manejarse sin un área de relaciones públicas o una agencia de relaciones públicas. Si bien las relaciones públicas son estrategias a largo plazo, porque tú tienes que fidelizar clientes, tú tienes que ver cuáles son tus públicos objetivos, contactarte con ellos y brindarles información y en algún momento intercambiar, se podría decir, favores o necesidades mutuas.
toda empresa debe tener actualmente un área de comunicación, porque por ejemplo, un ejemplo claro, ¿no? Lo que pasó con la empresa Domino's. Tuvo un problema con una cucaracha en una pizza y ellos no manejaban un área de comunicaciones. Entonces nadie supo que la persona afectada era un periodista de correo, que era Carlos Navea. Entonces, ante la reacción de este periodista, la empresa, primero, los trabajadores no supieron cómo responderle a la persona afectada y le respondieron mal. Entonces ahí vemos dos cosas. Primero, que los trabajadores simplemente no tienen un trabajo de relaciones públicas interno y tampoco saben cómo hacer relaciones públicas externamente. Después de eso, ante el maltrato de la empresa, el periodista lo comenzó a viralizar. Una agencia de relaciones públicas está pendiente todo el día del Facebook, de las redes sociales. Entonces ellos ya se dieron cuenta cuando ya estuvo viralizado y ya estaba en todos los medios de comunicación, en todas las redes, en todos los blogs. Creo que tiene una gestión de riesgos, ¿no? Que ustedes mismos planean su propia gestión de riesgo, cómo actuar ante este tipo de amenazas dentro de su ejercicio como profesionales. Prevención. Prevención. Siempre un área de relaciones públicas previene una crisis. Cuando tú tienes ¿Cómo se previene una crisis? Primero se hace un FODA, se ve cuáles son las fortalezas y debilidades de la empresa, dependiendo del producto. Si es una empresa de servicios, como es el caso, volvemos al caso de Domino's, tú tienes que ver cuáles son las debilidades y amenazas. La principal amenaza que tiene una empresa de servicios actualmente, sobre todo de comida, es que la comida sea insalubre. ¿Me entiendes? Y una debilidad es que los trabajadores o no tienen un buen trato o simplemente no saben cómo manejar o tratar a un cliente ante diversas situaciones. Entonces, un área de relaciones públicas previene eso. ¿Cómo? Primero, se le hace toda una estrategia para que los empleados puedan manejar una situación adversa ante una queja o ante una situación así. Y segundo, se le informa a la empresa, oye, mira, tú puedes tener este riesgo, ya hay casos, tienes todo en regla, tu registro de sanidad son actualizados, tienes todas las calificaciones o estándares de salubridad, y a partir de eso ya se está previniendo de que pueda pues, en algún momento encontrarse una cucaracha en la comida. Pues. ¿Cuántos años tienes tú dedicándote a este ejercicio de las relaciones públicas? Casi ya tengo alrededor de 8 años. ¿Has sabido crear un perfil dentro de tu ejercicio, dentro de tu profesión? Sí, yo me especialicé mucho en lo que es las relaciones públicas, especialmente enfocado en negocios, en crisis y en empresas bastante complejas. ¿Y cuál crees que debe ser el perfil de un relacionista público como profesional? Primero tiene que ser una persona extrovertida. No puede haber un relacionista público introvertido. Segundo, tiene que ser una persona que le guste leer bastante. Tiene que conocer muchos ámbitos, no solamente sociales, sino también empresariales, de actualidad o coyuntura nacional. Un relacionista público desinformado no sirve. Y lo último, que muy aparte de la profesión que estudie, tiene que siempre especializarse en otra cosa. Tiene que enfocarse en una especialización. ¿Cómo en qué? Por ejemplo, en las relaciones públicas es muy importante una persona que conozca mucho de administración, de marketing, de recursos humanos, publicidad, todo lo que es redes sociales. Son productos empresariales que siempre te van a pedir, o sea, son especializaciones que en relaciones públicas o en una empresa siempre te van a pedir, porque es lo que hacen día a día, ¿no? Así funcionan las empresas. Si no preside de ellos, simplemente va quedando atrás dentro de esta competencia en el mercado. Si no, simplemente vas a ser un prensero, simplemente a ti te van a dar la nota de prensa y sabes que llaman a los medios de comunicación y que te la publiquen. Ese es un prensero. Ese es un prensero, que normalmente los chicos que comienzan, que son coordinadores, comienzan así, porque recién entran en el mundo. Pero si no estudias, no te actualizas, no te especializas en un área empresarial, simplemente te vas a quedar sin despreciar ese ámbito, ¿no? Pero si uno quiere desarrollarse, pues tiene que especializarse. Claro, porque muchas empresas también tienen un trato con los medios de comunicación, un trato directo. Exacto. Y es cuando manda muchas veces
los medios de prensa mandan sus comunicados, sus notas de prensa y no saben también cómo se desempeña el periodista, que es simplemente que agarra la noticia, lo más importante de la noticia, y lo convierte en una nota informativa. Sin embargo, muchas veces lo vamos al dueño de la empresa, al administrador, al gerente, al jefe. ¿Es bueno esto de poner y de sobrevalorar dentro de tu nota periodística el trabajo de tu jefe? Por ejemplo, ahí entra nuevamente el trabajo especializado de la relacionista pública. Por ejemplo, tú puedes en tu empresa sacar algo noticiable de cualquier cosa. Claro. Por ejemplo, si hablamos de finanzas, por ejemplo, yo tengo una cuenta que se llama Desdirect, que todos los días estamos con el tema del dólar sube, el dólar baja, la Reserva Federal, cómo afecta eso. Al principio, de repente, para ti uno suena chino, pero si uno se especializa en lo que es negocio, economía, y es periodista encima, dice, man, ya, por ejemplo, la Fed va a subir tasas de interés. Claro. Y ya automáticamente... Está a la espera de esa noticia. Claro, automáticamente sabes que eso va a significar que el dólar va a bajar, porque la fortaleza del dólar en Estados Unidos no es tan fuerte el dólar, entonces acá se fortalece el sol. Entonces, conociendo un poco también a tu cliente, tú ya le propones el tema. Dice, mira, necesito que me mandes un análisis sobre cuál va a ser la situación del sol con respecto al dólar ahora que la Fed, que justo fue ayer, ¿no? En tiempo real hablamos, ahora que la Fed ha dicho que va a mantener su tasa de interés 0.5%. Te mandan la información y como ellos no son comunicadores, te mandan un choclón de cifras. Entonces ahí viene tu trabajo es hacer el filtro. Claro, entonces es tu expertise de periodista y eso tú lo tienes que traducir para que lo entienda tu abuelita. Y si lo entiende tu abuelita, el medio te lo publica, tal y como tú se lo has enviado. ¿Me entiendes? Igual, cuando un cliente, un gerente general te habla de marketing, tú ya estás especializado en marketing, ya hablamos el mismo lenguaje. Yo hablo de tú con el gerente. Entonces, todo lo que me dice lo traduzco en una nota periodística y no hago una nota informativa, ¿no? La empresa dice que son los mejores. No, tú ya tienes que hacer una noticia para que el medio te lo publique. Entonces, todo ese feedback que tienes de tus jefes o en todo caso los gerentes generales de tus clientes, tienes que traducirlos y toda información es válida. Es parte del relacionista público, pasando al ámbito de la responsabilidad social de una empresa. ¿Es parte del relacionista público también enfocarse en este tipo de temas, de la responsabilidad social? Claro, porque... ¿Campañas de responsabilidad social? Sabes que hay que ver la responsabilidad social como un tema de algo sostenible y no simplemente regalar cosas, ¿no? O asistencialismo. ¿Cómo se puede hacer sostenible una campaña de responsabilidad social dentro de una empresa para con el público? Por ejemplo, como se ha hecho, te doy un ejemplo con Las Bambas, el proyecto Las Bambas. Lo que se ha hecho es no simplemente construir colegios y carreteras. Ellos han creado una cadena productiva con los comerciantes locales. Por ejemplo, yo ya no me mando a traer pan o arroz de Lima. Mejor yo le compro papa y le compro camote a los mismos agricultores que están en la zona de Las Bambas. Y si tú ves a Las Bambas de acá hace 10 años, ya no era toda esa zona ya no es lo mismo. Ahora tú ves comercios, ves gente con mucha mejor calidad de vida. Y todo esto ha sido un plan de acción por parte también de los comunicadores, los relacionistas públicos, claro, la misma porque prensa. Para empezar tú tienes que hacer ver los beneficios o tienes que traducir un mensaje a los pobladores que tienen otra visión y otra cultura de que una mina te va a brindar un beneficio económico directo y un bienestar social. Y después de eso se tiene que hacer una estrategia de cómo ellos pueden ser parte de la cadena productiva de la empresa. ¿Y eso le aporta mucho a la imagen de la empresa? Claro, porque, a ver, hay un dicho en relaciones públicas, no solamente es importante hacer las cosas bien, sino que también que se sepan. Porque ¿de qué te sirve hacer a ti cosas buenas en todos lados si nadie sabe lo que estás haciendo? Y eso es, por ejemplo, lo que muchas empresas de repente o empresas mineras han fallado, ¿no? Han hecho muchas cosas buenas, han generado desarrollo en las zonas, pero ellos han preferido mantener un perfil bajo porque ellos quieren ayudar y dejar acá y allá sus cosas, sus contribuciones. Pero siempre hay otro grupo de interés que va a decir, ellos no han hecho nada. ¿Y cómo retomas nuevamente esa comunicación cuando otras personas que son tus contrarios ya están lanzando toda una campaña en contra?
para concluir, el mundo de las relaciones públicas, el mundo de las comunicaciones en general cada vez tiene más competencia. ¿Cómo hacer para superar a la competencia? ¿Cómo hacer para liderar esta batalla dentro del mercado laboral? Primero, toda agencia de relaciones públicas necesita, si bien gente joven, necesita de gente especializada. O sea, muchas empresas de comunicaciones que recién nacen, no las antiguas, sino las que piensan que con poner 2 o 3 practicantes que comienzan a tratar con los clientes y después a hacer toda una estrategia de comunicaciones, ya tienen su negocio asegurado. No, o sea, se necesita mucho gente especializada, multidisciplinaria, que tenga especializaciones. Eso es uno. Otro es innovar. ¿Cuán importante es innovar? Innovar es, si tú no innovas, sales del mercado. Innovar es darle una ventaja competitiva a cualquier empresa. Por ejemplo, innovar no solamente en los productos que ya vendes, sino en los productos que podrías vender, o de lo que ya existe, mejorarlo. Por ejemplo, y te doy un ejemplo así de facto, ¿no? Nosotros en la agencia tenemos una plataforma digital de stakeholders, y en esa plataforma digital de stakeholders nosotros vemos por empresa quiénes son sus personas de interés, sus posibles enemigos y las posibles personas o stakeholders que podrían cambiar a negativo o a positivo. Nosotros le ponemos su ficha, los evaluamos, lo tenemos mapeados, lo que se llama mapear, y ante cualquier situación de crisis nosotros sabemos con quién vamos a ir. Tal periodista está en contra de nuestra empresa, entonces ya tenemos una estrategia para él. Tenemos este periodista que está a nuestro favor, una estrategia tenemos esta empresa que es nuestra competencia, que seguro va a hablar en contra nuestra. Entonces tenemos a este líder de opinión que va a hablar a nuestro favor. Y todo eso lo tenemos en una plataforma digital. Entonces es innovar una de las cosas principales y también especializarse no solamente en periodismo, no solamente en relaciones públicas, sino también en otros ámbitos dentro de las comunicaciones y también para beneficio de una empresa. Fue Iván Munayco con nosotros. Muchísimas gracias por haber aceptado esta entrevista. Nos vemos en la próxima edición de Dialogando. Muchísimas gracias.